Continuando con el uso del comando .meas en la simulación de circuitos con LTSpice. ¿Para qué se usa el comando .meas? Este comando nos permite evaluar y operar una función o medida en un punto dado del eje X. Por ejemplo, allí tenemos una función como la mostrada y esta función podrá ser evaluada en algún punto x1 dado, usando el comando .meas, y el simulador nos retornará la función evaluada en dicho punto. Asimismo, nos permite evaluar y operar una función o medida en un intervalo dado del eje X. En este caso, la función podrá ser evaluada entre los dos puntos que se muestran x1 y x2. Y también nos permite saber en qué punto del eje X ocurre algún evento. Es decir, ocurrido algún evento en el eje de las ordenadas, con el .meas podremos saber en qué punto del eje X ocurre dicho evento. Bien, el eje X puede ser, por ejemplo, un voltaje, puede ser la frecuencia, puede ser el tiempo, alguna variable circuital, etc., etc. En esta quinta parte vamos a ver el uso del comando .meas para obtener la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajo a partir de su respuesta senoidal en el tiempo. Y para esto, en el siguiente circuito vamos a hacer el siguiente experimento. A esta onda de entrada Bin le vamos a poner una amplitud de 5 voltios pico y vamos a variar la frecuencia de esta onda de entrada. Y vamos a usar la sentencia .tran, es decir, el análisis en el tiempo, conjuntamente con el comando .meas para buscar los siguientes resultados. Como estamos usando la sentencia .tran, los resultados van a ser medidas que se hacen en el tiempo, Por ejemplo, vamos a tener una tabla más o menos así. La tensión de entrada va a ser 5 voltios pico. Lo que vamos a variar va a ser la frecuencia de esta onda, frecuencia 10 Hz, 20 Hz, 100 Hz, 150, 200, 300, 1K, 10K. Vamos a variar la frecuencia de esta onda de entrada y para cada frecuencia que coloquemos vamos a observar cuánto es la tensión de salida. Obviamente las tensiones de salida las vamos a tomar con el .meas. Asimismo vamos a tomar la ganancia de tensión, ya sea en escala lineal o en escala en decibelios, Esa escala ese parámetro de ganancia de tensión lo vamos a medir, para cada frecuencia. Nuevamente vamos a usar el .meas para poder medir dicho parámetro de ganancia de tensión, en cada frecuencia que modifiquemos. Y también mediremos, con el .meas, el desfasaje que hay entre la onda de salida y la onda de entrada para cada frecuencia que nosotros coloquemos. Entonces, el .meas va a generar un reporte de todas estas medidas que se le ha pedido para cada frecuencia que nosotros hemos variado. Noten que todo eso lo estamos haciendo, todo este análisis y esta simulación la estamos haciendo en el tiempo. Y a partir de todo este reporte que el comando .meas nos va a mostrar, vamos a poder obtener la respuesta en frecuencia del circuito. Es decir, a partir de este reporte nosotros, es posible usar ese reporte que nos brinda el comando .meas para graficar la respuesta en frecuencia de este circuito. Vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este video. Imaginemos que tenemos el siguiente circuito, Tenemos una fuente de tensión senoidal, una resistencia de 1K y un capacitor de 159.15 nano. Esto de aquí es un filtro pasabajo que su frecuencia de corte es 1 kHz. Entonces imaginemos que se nos ha dado el siguiente problema.
a esta onda de entrada de acá senoidal, vamos a ponerle 5 voltios pico, le vamos a inyectar una frecuencia de 10 Hz, ¿ya? Vamos a medir la tensión de entrada, vamos a medir la tensión de salida, el pico a pico de la tensión de salida, vamos a acá poner pico a pico la tensión de salida, vamos a medir el pico a pico de la tensión de salida, ¿ya? El pico a pico de la tensión de entrada va a ser el mismo, 5 voltios, como es 5 voltios pico, acá sería 10 voltios, ¿no? 10 voltios pico a pico. Y de ahí vamos a medir la ganancia, pero en decibelios. La ganancia en decibelios, recordemos que es 20 logaritmo de B sub 0, en este caso pico a pico, sobre B sub I pico a pico. Entonces ya tenemos esto de acá es esto de acá, ¿no? 10 voltios pico a pico, y procedemos a hacer esta operación. Y vamos a ver el desfasaje. El desfasaje está dado, por ejemplo, si nosotros tenemos un par de ondas, una onda así, imaginemos, y la otra onda así, supongamos. Esto es el eje del tiempo. Aquí supongamos, ¿no? Vamos a tomar el eje del tiempo como referencia, ¿no? Con las dos ondas montadas sobre este mismo eje de tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí, si este lo estamos tomando como referencia, en este tiempo 1 es que la onda naranja está atravesando dicho eje de referencia, y en este tiempo 2 esta onda verde está atravesando el nivel de referencia, este eje de referencia. Entonces aquí tendremos un delta t. Este delta t tiene su correspondencia en el eje del ángulo, ¿no? Esto corresponderá a un delta teta, perdón, un delta teta. Un delta t corresponde a un delta teta. ¿Por qué? Porque están desfasadas esas ondas. Y ese desfasaje, ¿no? Este delta teta, por ejemplo, un delta teta es igual al delta t por 360 grados por la frecuencia. Dado que un periodo es a 360 grados, entonces este delta t corresponde a delta teta. Entonces delta teta es igual a delta t por 360 por esto sería delta teta, esto sería un periodo. Entonces despejamos delta t, acá sería un periodo por delta t por 360 grados y 1 sobre el periodo de la frecuencia, delta teta. Bien, entonces así es que yo voy a medir el delta teta. Ahora, dado que nos están dando varios puntos de frecuencia, entonces para esos varios puntos de frecuencia voy a tener la misma tensión de entrada y más puntos por acá, pero voy a tener que estar midiendo para cada frecuencia que cambie a esta onda de entrada, voy a estar midiendo la tensión de salida. Y para cada par de datos voy a medir la ganancia de tensión, ¿no? En decibelios, y voy a tener que medir también, ¿no? El desfasaje que existe entre ambas ondas, ¿no? Imagínense para varios puntos tener que estar midiendo esto. Esto de acá lo podría hacer en un Excel, ¿no? Rápidamente yo cojo las tensiones de salida, ¿no? Y en un Excel mando a dividir esto entre esto y saco el logaritmo, ¿no? Esto de acá sí es un poco más complejo, ¿no? Por lo que hay que estar midiendo estos puntos de tiempo, ¿no? Y de ahí hacer este desfasaje.
Bien, sería una tarea harto trabajosa para obtener algo que ya sabemos, ¿no? Este es un filtro pasa abajo y perdón, la respuesta es algo así. Acá 1 kHz y el desfasaje, ¿no? El desfasaje sería así, ¿no? Aquí menos 45 y aquí menos 90 grados. Perdón, vamos a llenarlo acá. Dado que ya vemos que es un filtro pasa abajo, la respuesta sería así. Teta, ¿no? El ángulo, la ganancia en decibelios, esto sería así. Acá 1 kHz y acá esto sería así. Menos 90 grados, menos 45 grados. Ya sabemos que es así, ¿no? Y además, en lugar de estar haciendo todo esto, simplemente podríamos colocar un punto AC y barrer la frecuencia y directamente nos va a salir esto. Vamos a hacerlo así, pero vamos a invocar al punto MEAS para que lo haga por nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se haría todo esto, ¿no? Control N. Entonces, aquí, como siempre, mi consejo es que ya sepan ustedes o rápidamente traten de acostumbrarse al uso de los atajos que da este simulador. Por ejemplo, control N nos sale la hoja donde vamos a simular. La letra B chica es para fuente de tensión. R es la resistencia, control R, rota la resistencia, capacitor, sale con la letra C y listo, ¿no? F3 es para cablear. G es para la tierra, la referencia, y ya está. Acá entonces esto es 1 kilo ohmio. Esto de acá es 159.15 nano. Y ya. Aquí, por ejemplo, clic derecho, Advance, Sine, Amplitude 5, frecuencia, por ejemplo, pongámosle 10 Hz, ya, 10. Y a la hora de simular, lo tenemos que hacer con el punto TRAN. Clic derecho, como vamos a simular en el tiempo, Edit Simulation Command, Transient, Stop Time. Vamos a darle pues 15, periodos. Entonces 15 por T, o sea, por periodo, 15 periodos, ¿no? O 15 entre un K, dado que, perdón, aquí puse, ¿cuánto? 10 Hz, dado que el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, simulamos. Acá le vamos a ponerlo mejor acá, un label out. Acá le cambiamos de nombre. Listo. Acá está la entrada. Perdón, la salida. Y acá está la entrada. Noten cómo no hay desfasaje entre ambas ondas. Pero si yo aumento la frecuencia, por ejemplo, acá le doy 100 Hz y acá también, ¿no? Simulo y empieza a verse un ligero cambio. Por ejemplo, vamos a 1 kHz. Ya, miren cómo la onda de salida comienza a disminuir. La onda de entrada siempre va a ser la misma, pero observen cómo, a ver, vamos a ordenar esto. Observen cómo la onda de entrada está adelantando a la onda de salida, ¿no? A la onda verde, ¿no?
ustedes ven aquí en el eje de 0 voltios, ¿no? Que ambas están montadas. Bien, entonces de lo que se trata esto es de que yo mida aquí el pico a pico de la onda de salida para cada frecuencia que yo voy cambiando acá, no voy midiendo los pico a pico, ¿no? La onda de entrada no va a cambiar, voy cambiando la frecuencia, voy midiendo el B sub 0 y además voy midiendo también estos desfasajes, ¿no? Por ejemplo, aquí en 0, el eje 0, yo puedo medir este tiempo de acá, puedo medir este tiempo de acá y hacer la operación, ¿no? Hacer esta operación de aquí para medir lo de desfasaje. Entonces nuevamente sería bien complicado hacerlo cuando lo podemos hacer con un punto AC, ¿no? Pero nos vamos a valer del punto megas, ¿no? A ver, primero necesito en el punto megas, ¿no? que medir las tensiones pico a pico. Entonces la letra S, clic derecho, help me edit, punto megas. Estamos trabajando en tran, result name, que sea esto veo pico a pico. Vamos a medir el pico a pico de qué cantidad, de la tensión en el nodo al cual hemos denominado Vout. ¿Desde dónde? Por ejemplo, no vamos a dejarlo por aquí esto. No vamos a tomar desde el inicio, ya no vamos a tomar desde aquí, sino vamos a suponer, es decir, todas estas ondas de acá que salen al principio no las vamos a tomar en cuenta. Yo voy a empezar a medir el punto megas desde el quinto periodo, 5 sobre 1K, hasta el sexto periodo. Ya. Sí. Y como voy a estar cambiando la frecuencia, entonces vamos a parametrizar la frecuencia. Nos vamos acá, punto P, o apretamos la letra S, clic derecho, help me edit, aquí, param, name, por ejemplo, frec. Ahorita estamos con, por ejemplo, 1K. Y cambiamos acá, pues, ¿no? Entonces esto de acá, clic derecho, dado que siempre lo vamos a estar manipulando, aquí y acá, en lugar de 1K le ponemos frecuencia. Vamos ahora a medir la tensión de entrada. Acá sería voltaje en el nodo al cual hemos denominado IN, y acá cambiamos B sub IN pico a pico desde el quinto hasta el sexto periodo. Bien, veamos que nos sale. Veamos si está haciendo bien las cosas esto. Nos vamos aquí a View, Error Log, o damos un Control L. Y aquí está el Vout pico a pico, ha disminuido o con respecto al de la entrada. Bien. Noten que estamos midiendo desde el quinto periodo en adelante, ¿ya? Ahora podemos tomar la ganancia también, y eso lo hacemos con un punto param. Apretamos la letra S, perdón, no el punto param, sino un megas con param. Punto megas, aquí tran, porque estamos trabajando en el tiempo, result name, ganancia en decibelios, y trabajamos con param. ¿Y por qué con param? Porque el param trabaja con las variables que anteriormente han sido declaradas, ¿no? Y han sido almacenadas aquí, ¿no? En B0 pico a pico, BI pico a pico. Entonces acá ponemos 20 por logaritmo de 10, ¿ya? Logaritmo decimal, entre paréntesis, BO pico a pico entre BI
being, ¿no? Así se llama, being pico a pico, es decir, estamos tomando las variables que anteriormente hemos declarado. Ya, simulamos control L, ¿no? Y acá nos sale ¿cómo se llama? La ganancia. Noten que ya que nosotros estamos colocando, o estamos diciendo que esto es un filtro cuya frecuencia de corte es 1 kHz, yo le estoy dando 1 kHz y se supone que aquí me tiene que dar menos 3 decibelios. Y eso es lo que estamos obteniendo acá, porque nosotros estamos trabajando a 1 kHz y el resultado de la ganancia nos está dando menos 3. Bien, entonces hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a introducir la medida, o vamos a ver cómo podemos medirla, o el desfasaje, ¿no? Vamos a ver cómo podemos medir el desfasaje. Bien, vamos a usar para esto nuevamente el punto MEAS, y para eso vamos a usar el find. Entonces, la letra S, clic derecho, help me edit, punto MEAS. Estamos trabajando en tran. Result name, llamémosle a este pues T2, ¿ya? T2. Interval, vamos a, genre, vamos a trabajar con find. ¿Por qué? Porque queremos medir, ¿no?, este tiempo de aquí cuando haya un cruce por 0, ¿ya? O este de acá. ¿Ya? Para este caso, T2 se va a ocupar de la onda de salida y el T1 se va a ocupar de la onda de entrada. Entonces, para yo saber cuando uso el punto MEAS, ¿no?, la variable, o mejor dicho, cuando en el punto MEAS yo quiero saber, ¿no?, qué es lo que está pasando, o en el eje de las abscisas, en una ocurrencia dada en la función, ¿no?, por ejemplo la función senoidal, ya, yo quiero que me diga cuánto es el tiempo, ¿no?, para cuando la tensión es 0, dado que si este es el eje del tiempo, ¿no?, y este es voltaje, ya, aquí es 0 voltios. Entonces yo necesito saber este tiempo de acá, ¿no? Y como este tiempo de acá está en el eje de las abscisas, para yo saber este tiempo en esta ocurrencia de 0 voltios, en ese punto de 0 voltios, ¿no?, de la función senoidal, ¿no?, de la que está de verde, ¿no?, entonces yo tengo que saber el nombre de este eje de las abscisas. ¿Cómo el LTSpice coloca el nombre, o qué nombre coloca el LTSpice a este eje de las abscisas? Porque esa va a ser la cantidad que se va a medir en esta función, ¿no?, para 0 voltios. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a poner OK por mientras. Ya, le damos clic aquí y el LTSpice esa cantidad lo coloca como time. Entonces le damos clic aquí nuevamente, vamos a find para que encuentre medir la cantidad, el tiempo, cuando le damos la condición, el voltaje en el nodo llamado out sea igual a 0. Ya, pero le tenemos que decir desde dónde, ¿no? Para este problema que estamos haciendo le tenemos que decir desde dónde, dado que si no le decimos, el LTSpice lo va a tomar desde el primer cruce. Pueden haber varios cruces por 0, aquí por ejemplo, aquí, y así sucesivamente. Él va a tomarlo desde el primero. Si no le decimos, él va a tomarlo del primero.
Entonces, ya que nosotros estamos midiendo desde el quinto periodo hasta el sexto periodo, aquí pongámosle por ejemplo un time delay, ¿no? Le colocamos desde ese quinto periodo, o sea 5 sobre frec, ¿no? Y acá le ponemos rise 1. ¿Qué significa eso? Se supone que esto viene así: 1. Ya, él lo está midiendo, por ejemplo así. Desde este quinto periodo de acá hasta acá han transcurrido 5 periodos, y de acá hasta acá, ¿no?, hay un periodo, de tal forma que este punto de acá es el sexto periodo. Entonces yo le estoy diciendo que el time delay, o sea, que se retrase en medir 5 periodos, o sea, él no va a tomar en cuenta esto de aquí, empiece a medir desde acá, desde 5 periodos, o 5 sobre frec, dado que el B sub 0 y el B sub I pico a pico lo estoy midiendo también desde aquí en adelante, ¿no? Y cuando yo digo rise 1, entonces le estoy diciendo rise viene de aumento, de levante, de crecida. Entonces en la primera crecida, a partir del quinto periodo en adelante, ya ahí tómame el tiempo, o dime cuál es el tiempo cuando ocurra, de ahí el when, cuando ocurra que el B out es igual a 0, ¿no? Porque esto pudo haber sido así, ¿no? Imaginemos que acá hay 5 periodos y por acá recién empiece, y acá esté B out, acá está el eje, hasta acá llegaba los 5 periodos, ¿no? Y por acá cuento un periodo más, ¿no?, hasta acá 6 periodos. Entonces hasta 5 periodos, o sea, el time delay no lo cuentes. Eso es lo que estoy diciéndole al LTSpice en el punto MEAS. Y cuéntame desde el quinto periodo en adelante, ¿no? Pero cuando el rise igual 1, o sea, en la primera subida aquí, dime cuándo es el tiempo, o cuánto es el tiempo cuando se produzca, ¿no?, esta situación de acá, cuando B out es igual a 0. Cuando B out es igual a 0, ¿no?, cuando B out es igual a 0, o sea, cruce el eje del tiempo igual a 0, ya dime cuánto es el tiempo. Eso es lo que le estamos diciendo al LTSpice aquí. Ya, lo mismo podemos hacer para la onda de entrada, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que la onda de entrada, ahí cómo está viéndose, la onda de entrada esté en adelanto, ¿no? Imaginemos que esta sea así la onda de entrada, ¿no? La onda de entrada está así. Perdón. Por acá, pues, ¿no? Igual, le voy a poner que obvie los 5 primeros periodos, o sea, que dé un delay de 5 periodos, ¿no?, y de ahí en adelante empiece a medir, ¿no? Y en el primer cruce, vamos a ordenar esto, por ejemplo, hasta aquí el quinto periodo, tiempo, que esto sea la onda de salida, y esto sea la onda de entrada. Es más grande, ¿no? Entonces quiero este tiempo de acá, al cual le voy a llamar T1, y este va a ser el tiempo T2. Entonces aquí
Yo quiero este tiempo de acá. Cuando la onda se cruce por este eje del tiempo, ¿no? Que allí corresponde que esta onda es igual a 0. Entonces eso es la condición. Cuando Vout es igual a 0, ya, dime cuál es ese tiempo. Eso es lo que le voy a pedir al LTSpice, ¿no? Y también le voy a pedir que sea en Rise 1, o sea, en el primer aumento donde se dé este cruce, en el primer aumento, en la primera crecida donde se dé este cruce, quiero que me digas cuál es el tiempo, porque si yo le pusiera, por ejemplo, Rise 2, acá después con time delay 5, acá sería el primer Rise y acá sería el segundo Rise. Y si esto sigue, acá sería el tercer Rise 3, ¿no? Aquí. Yo quiero aquí en el primero, por eso Rise 1, en el primer aumento. También podría trabajar con Fall, ¿ya? Aquí sería en el primer Fall. Y también tendría que trabajar la onda de salida en este primer Fall de acá. En este primer Fall. Dado que la onda está decaída, ¿no? La onda de salida y la onda de entrada ambas están decaídas. Ambas están bajando. Igual, otro fall sería este, por ejemplo, ¿no? Este sería otro fall y este sería otro fall. Pero lo vamos a poner con Rise en el primer aumento, tanto en la onda de entrada y la onda de salida. Bien, veamos. Copiamos. Esto lo podemos bajar un poco. Copiamos. Acá T1. Acá lo vamos a cambiar para no estar modificando. Find time when begin igual a 0. Y ya, creo que ya está. Sí, ya ahí tenemos los tiempos. Y para trabajar o operar con los resultados de las ondas, tenemos que trabajar con este param. Entonces, clic derecho, Help me edit. Tenemos que trabajar en tran, dado que estamos trabajando con punto tran. Result name, desfasaje. Vamos a ponerle param. Por ejemplo, le vamos a poner, bueno, tenemos que colocar esta fórmula de aquí. Delta T, ¿ya? Por ejemplo, T2 menos T1, ¿no? Podemos probar con eso. T2 menos T1, frecuencia que ahorita es 1 kHz por 360. Entonces aquí frecuencia por 360 por T2, y acá era T2 menos T1. Ya, a ver, simulamos y noten que aquí en 1 kHz nos tendría que dar, en 1 kHz, dado que este filtro pasa abajo, nos tendría que dar menos 45 grados de margen de fase. O de fase, perdón, no de margen de fase, sino de fase. Simulamos, control L, nos da 45 pero positivo, entonces acá va a tener que cambiar T1 menos T2. Entonces acá cambiamos T1 menos T2. Listo, control L, ahí nos sale menos 45 grados, ¿no? Y la respectiva ganancia menos 3 dB. Entonces hemos dado, noten que hemos dado unos puntos adecuados, ¿no? Para saber si nuestros cálculos están bien hechos. Ojo, tal como vengo repitiendo en los videos anteriores, cuando ustedes van a usar punto MEAS, primero vean que está bien hecho, o mejor dicho, los resultados que ustedes van obteniendo, primero vean si están bien, ¿no?
y después recién coloquen el punto MEA. Por ejemplo, ustedes acaban de ver ahorita que yo he puesto T2 menos T1, esperaba un ángulo, ¿no?, de menos 45 grados. Cuando yo he puesto T2 menos T1 dentro de la fórmula, T2 menos T1, el ángulo ha salido 45 grados. Entonces, no correspondía, entonces era T1 menos T2, ahí cambió a menos 45, que era lo que yo realmente estaba esperando. Ahora, por ejemplo, le podemos dar una frecuencia bien alta, le podemos colocar, por ejemplo, 100 kHz, y deberíamos de estar acercándonos a menos 90 grados. O primero empecemos con una resistencia o con una frecuencia, por ejemplo, con una frecuencia de 10 Hz. La ganancia nos tiene que dar prácticamente 0 dB, ¿no? Y el desfasaje prácticamente tiene que ser 0. A ver, pongámosle una frecuencia de 1 Hz. A ver, 1 Hz. Aquí... a ver, ya. A ver, control L. Bueno, acá está out. ¿Por qué me sale así? Ah, verdad. Aquí en el punto tran me he olvidado aquí de cambiarle. Miren los errores que estoy cometiendo. Eso no lo tienen que cometer ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo está en función de la frecuencia, porque la he parametrizado. Ahora sí lo simulamos. Acá está mucho mejor. No hay desfasaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar con el punto MEAS? La ganancia debe de ser 0, prácticamente 0 dB, ¿no?, que eso corresponde a ganancia 1, y el desfasaje prácticamente tiene que ser 0. Nos vamos aquí a View, Spice Error Log. Miren, la ganancia es 0, prácticamente 0 dB, ¿no?, y el desfasaje prácticamente 0. Ahora démosle aquí, como estamos parametrizando la frecuencia, démosle 100 kHz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener con 100 kHz? Con 100 kHz, bueno, la ganancia de tensión en dB va a ser menos tanto, que básicamente es solo esa atenuación. Y con 100 kHz va a aproximarse asintóticamente, a la asíntota de menos 90 grados. El desfasaje, veamos si es así. 100 kHz, todo esto en función de la frecuencia. Sí, ahí yo me había equivocado. Ya, miren cómo la onda de salida está recontra atenuada con respecto a la onda de entrada. Y eso se debe a que estamos por aquí, pues, ¿no? Estamos a esta frecuencia de acá. Estamos a esta frecuencia de acá, 100 kHz. Entonces, de hecho, que se va a atenuar la onda. Veamos entonces, control L. Desfasaje menos 42. ¿Por qué me está saliendo esto? Acá hay un error. Acá debería de ser casi 90 grados o casi menos 90 grados. A ver, de repente acá, de hecho que he cometido un error. A ver, voy a buscar. Ya sé cuál es el error. Primera situación. Aquí, como está, yo solamente he puesto 15 periodos. Ya, vamos a ponerle más periodos. ¿Ya? Simplemente vamos a visualizar esto. Pongámosle 50 periodos o 60 periodos. Y grafiquemos. Aquí, Upload Paint, aquí grafiquemos el Vout, solamente el Vout. Ya, observen, en esos 15 periodos que yo he graficado, observen cómo el Vout, si lo grafico solo, recién se está estableciendo. En 15 periodos recién se está estableciendo. Recién comienza a establecerse. Miren cómo va bajando, ¿no? Entonces toda esta parte de aquí yo no puedo medir por acá, dado que por aquí todavía es una parte transitoria. Eso de aquí yo no lo voy a ver aquí en este gráfico cuando tengo las dos ondas que están montadas, ¿no? No lo voy a ver, o no lo voy a ver tan bien, porque como la onda de entrada es mayor, o mucho mayor, entonces yo no veo la caída que anteriormente acabo de ver en la caída de acá, ¿no? En el Vout, ¿no?
no voy a ver esta caída de acá. Voy a darle entonces 60 periodos a ver qué pasa. Ya, observen cómo después de un buen tiempo, recién se estabiliza la onda, ¿no? Recién se estabiliza. Por acá ya es estado estable. Por aquí más o menos hasta 360 microsegundos o hasta 420 microsegundos, la onda de salida todavía la podemos considerar como transitoria. Ahora, también algo que me había olvidado es necesario, ya que la medida de Bode, ya que al final la medida de Bode, que es la que vamos a sacar, es una medida en régimen senoidal estable, entonces también tenemos que colocar la condición inicial, ¿no? De acá del capacitor. Solo vamos acá, la condición inicial, clic derecho, Help Me Edit, aquí al final. Nos vamos a punto IC statement, name, voltaje en el nodo out, que es el nodo del capacitor out, 0, ¿no? Entre el nodo out, 0 le ponemos 0 voltios. Al capacitor le ponemos una condición inicial de 0 voltios. Simulamos, ya, ahí tenemos, por si acaso hemos puesto la condición inicial. Ya, entonces, de hecho nuestra medida o las medidas que saquemos no van a ser entre 5 y 6, entre el quinto y el sexto periodo, ¿no? Porque ya vemos que cuando aumentamos la frecuencia, conforme aumentamos la frecuencia, entre el quinto y el sexto periodo, todavía estamos acá. Y no podemos tomar esas medidas, ¿no? Que estamos haciendo, el Vout pico a pico, el desfasaje, no las podemos tomar acá, ¿no? Por aquí. Tiene que estar en régimen senoidal estable, ¿no? Para que tomemos medidas mucho más fieles, mucho mejores. De hecho que, ya que le he dado 60 periodos, vamos entonces a medir desde el periodo, pongamos 57 hasta el periodo 58, ¿no? Todo vamos a correrlo, lo que habíamos hecho acá, ¿no? En lugar de hacer desde el quinto periodo en adelante, vamos a hacer desde el periodo 57 en adelante. Entonces su time delay, periodo 57, vamos a medir entre el periodo 57 y 58. Y el time delay lo vamos a poner en 57 periodos. En lugar de colocar 5 periodos, 57 periodos. Entonces simplemente lo que hemos hecho es correr más este eje, el eje del tiempo. Aquí tengo otras hojas. Acá estaba este eje. Antes trabajábamos a partir del quinto periodo. Ahora vamos a trabajar a partir del periodo 57 en adelante. Y ese también va a ser el time delay. De aquí en adelante se va a tomar las medidas, ¿no? ¿Y por qué un periodo tan grande, no? Porque tenemos que asegurar que esté en régimen senoidal estable la salida. Aquí, por ejemplo, por aquí. Como acá hay 60 periodos, más o menos periodo 57 será a partir de acá en adelante. Ya, a ver, probemos. Clic derecho acá, 57. Y acá hasta el 58. Aquí también 57 hasta el 58. Aquí en time delay, ¿no? Colocamos 57. A partir del 57 en el primer, que tome la medida en el primer aumento. 57. Listo. Ya. A ver. Ahora con 100 kHz. ¿No? Control L. Miren. Está mucho mejor. Menos 88 grados. Nos estamos acercando, ¿no?, a lo que nosotros habíamos estado habíamos predicho, ¿no? En 100 kHz, ¿no?, ya tiene que estar acercándose a menos 90 grados. A ver, nuevamente veamos a 1 kHz
que nos da, nos tiene que salir menos 45 grados. Fíjense, la ganancia es pequeñísima, menos 40 dB, ¿no? Sí, menos 40 dB. Y esto está bien porque recuerden que aquí 1K, 10K, como esto es decimal, 1K, 10K, aquí debería, como es un solo polo, la caída es menos 20 dB por década. Entonces, en esta primera década de frecuencia, aquí tendríamos menos 20 dB. En esta segunda década de frecuencia, ¿no?, en 100 kHz tendremos menos 40 dB. Y eso es justamente lo que nos está saliendo, menos 40 dB. Ya, ahora pongámosle 1 kHz a ver si es que todo está marchando bien. Frecuencia 1 kHz. Y esto ya lo podemos quitar. A ver, sigamos. Aquí no hay problema. Control L. Menos 45 grados. Menos 3.33. Bueno, 3.33 decibelios. ¿Ya? Y pongámosle 1 Hz. Aquí 1 Hz. Simulamos en 1 Hz. La ganancia prácticamente va a ser 0. ¿No? La ganancia es 0 prácticamente. Y el desfasaje prácticamente es 0 también, 0 grados. Ya, entonces ahora sí está bien. Dos cosas. Una, que estas medidas del desfasaje yo las he hecho anteriormente con el punto MEAS, así que abajo en la descripción yo les voy a dejar el link donde muestro cómo uso el comando punto MEAS para medir desfasaje. Y asimismo, para medir desfasaje. Y asimismo les dejo otro link donde yo detallo ya, pero de manera teórica, cómo es que se procede a medir los desfasajes. No con punto MEAS, sino de forma teórica. Entonces, esos dos links se los dejo en la descripción de este video. Bien. Entonces, ahora viene justamente la potencia de usar el punto MEAS. Una vez que yo ya he visto que mis medidas están correctas, ahora sí yo puedo hacer un barrido de esto en el tiempo, y eso lo vamos a ver en el tiempo, y van a ver ustedes cómo el punto MEAS me va a graficar esto, estas curvas de acá. Observen. Lo que aquí varía, son las frecuencias. Entonces yo voy a parametrizar las frecuencias, ¿no? Tal como lo he venido haciendo, pero voy a hacer un barrido de frecuencias. Veamos cómo se hace esto. Esto de acá lo quitamos, ya no es necesario. Esto de acá también lo quitamos. Y lo que vamos a usar es, por ejemplo, punto OP, clic derecho, y aquí nos vamos a Step Command, ¿no? O también apretamos la letra S para usar los atajos y vemos que está en Spy Directive, clic derecho, Help Me Edit, Step Command. Ya. ¿Cuál es el nombre del parámetro que vamos a barrer? Se llama Frec. ¿Qué tipo de barrido vamos a hacerle? Lineal. A ver, veamos en escala lineal, ¿no? O en década. A ver, estar en década, dado que tenemos que trabajar en década, ¿no? En décadas de frecuencia, como se trabaja el bode. Star value, pongámosle 10. Stop value 100K. Puntos por década, pongámosle 100. Vamos primero a verlo de forma lineal, ¿ya? De 10 hasta 100K y de 100 en 100. Quiero primero que observen qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Bien, acá he parametrizado la frecuencia, ¿no?, para que vaya desde 10 hasta 100K con incrementos de 100 en 100. Es decir, obviamente voy a tener
muchos más puntos que esto de acá. Entonces observen, vamos a simular, no, esperamos que termine de simular, va a demorar un poco, wow, no va a demorar, vamos hasta 10K nada más, creo que es más que suficiente, 10K. Ya, simulemos, ya miren cómo va corriendo acá, a ver, ya, listo. Control L y acá me sale un reporte, ¿no?, de todo lo que se obtiene, ¿no? Paso 1, paso 2, ¿no? Step 1, step 2. ¿Cuántos steps son? Son 101 medidas que se ha tomado. Miren cómo va variando el pico a pico de la salida, ¿no? Miren cómo de lo que está prácticamente igual al voltaje pico a pico de entrada, miren cómo se va reduciendo. El pico a pico de la entrada prácticamente igual, es el mismo. Y las ganancias, ¿no? La ganancia cuando empieza en baja frecuencia y va aumentando, fíjense, hasta menos 20. Y así con el tiempo y así con en la medida del desfasaje. Miren cómo arranca con un desfasaje prácticamente de 0 grados y llega hasta casi menos 90 grados, que es lo que nosotros estamos esperando. Aquí estaría la tabla, ¿no?, que nosotros estamos necesitando, pero el LTSpice puede hacer algo más. Si le damos clic derecho a esto, ¿no?, a cualquier parte de esta ventana del error log, volvamos. Ojo, noten que no estoy graficando ninguna onda, porque si no esto se va a llenar de ondas, ¿no?, y lo va a hacer sufrir al LTSpice. No estoy graficando nada ahorita. ¿Ya? Control L, que es donde están las medidas que se ha tomado, ¿no?, clic derecho en cualquier parte de esta ventana y nos vamos a Plot Step Meas Data. Ya, fíjense cómo ahora se ve aquí abajo. Fíjense cómo aquí abajo, en el eje de las abscisas, en el eje X, se ve el barrido de la frecuencia, porque esto es lo que nosotros hemos estado barriendo. A final de cuentas, nosotros estamos barriendo la frecuencia. Fíjense entonces cómo aquí se está dando el barrido de la frecuencia, ¿no?, de la variable que acá hemos declarado que se va a barrer, ¿no? Nuevamente, Control L, por aquí en cualquier punto, clic derecho, Plot Step Meas Data. Dado que son un montón de datos que tenemos, podemos plotarlos. ¿Ya? Aquí está, en el eje X, está la variable que ustedes han estado barriendo acá, frec. ¿No? Clic derecho a Traces y aquí están las variables que nosotros hemos pedido. Por ejemplo, ganancia en decibelios. Ya, esto de acá, miren cómo va cayendo, y aquí el eje X está en escala lineal. Cambiémosle a escala logarítmica. Ya, ahí está el bode. Veamos el desfasaje. Clic derecho, Add Plot Pane. Esto lo ponemos para acá. Clic derecho, Add Traces, desfasaje. Ya, fíjense cómo asintótico va de 0 y asintóticamente se va acercando a menos 90 grados. Busquemos acá el menos 3 decibelios. Sale 917 por ahí, 917 Hertz, ¿no? Y eso se debe pues a que lo primero, estos valores no son totalmente exactos para conseguir un kilohertz, y recuerden que acá no estamos dándole pues un punto muy fino de barrido, ¿no? No estamos dando puntos muy finos de barrido o para este barrido, ¿no? Estamos dando algunos puntos. Fíjense que va de 10 hasta 10, de 10 Hz hasta 10 kHz, de 100 en 100, ¿no? Por eso su punto de barrido no es muy fino, pero sí podemos ver la caída o las formas del gráfico de bode. Fíjense aquí, si lo graficamos, vayamos hasta 50 kHz. Vamos a hacer algunas cosas acá. Suba hasta 501.
run de... va a demorar esto, pero a ver, se tiene que acercar más asintóticamente a menos 90 grados. Bien, después de un tiempo terminó. Entonces, control L, acá hay un montón de puntos, ¿no? Clic derecho, plot, aquí clic derecho, add traces, ganancia, logarítmico, ahí está el bode, clic derecho, add plot paint, aquí desfasaje, y fíjense cómo se acerca, ya prácticamente se acercó a menos 90 grados, ¿no? Que era lo que esperábamos. Ya, ojo que estamos haciendo un barrido lineal, ¿ya? Ahora veamos si hacemos primero veamos qué pasa si no le hubiese agregado aquí la condición inicial. ¿Ya? Simulemos nuevamente. Ya, observemos, control L, clic derecho, plot. Aquí lo ponemos en escala logarítmica, aquí ponemos add plot paint y acá graficamos arriba la ganancia y aquí el desfasaje. Ya, bueno, si no poníamos, igual se está acercando a menos 90 grados. Ya, ojo que esto lo hemos hecho con igual vamos a colocarlo de nuevo en 10 kilos, en 50 ya está bien. Ahora vamos a trabajarlo con escala logarítmica. Aquí el parámetro que vamos a barrer es la frecuencia, vamos a barrerlo con década. Vamos a ponerle desde 100 hasta 10 kHz, 10 puntos por década. A ver qué resulta. Y va a proceder a hacer todo este grupo de medidas. ¿Ya salió? Bueno, sí. Control L, clic derecho, add plot paint, aquí ponemos la ganancia. Esto no lo está graficando logarítmicamente. Y aquí ponemos el desfasaje. Ya, es lo mismo, va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Si es que es así, entonces podemos ir hasta 100 kHz, desde 10, vamos a ir desde 1 Hz hasta 10 kHz, ¿no? Con 10 puntos por década, ¿no? A ver, vamos a simular. Está yendo mucho más rápido. Control L, o nos vamos aquí a View, Error Log. Acá está la tabla, clic derecho. Esto lo ponemos en escala logarítmica. Ponemos doble gráfico, clic acá, Add Traces, ganancia, y aquí ponemos el desfasaje. Listo. Acá medio que se está levantando, ¿no? Veo que se está levantando, no sé por qué será eso, pero bueno, ya. Ahí tenemos entonces la gráfica del del filtro pasabajo, ¿no? Tanto en dBs, en ganancia en dBs y desfasaje. Noten que este trabajo lo estamos haciendo a partir de una fuente que está variando en el tiempo, ¿no? Y hemos ido consecuentemente obteniendo los valores, ¿no? Con el punto medias del voltaje out pico a pico, voltaje entrada pico a pico. Hemos introducido la fórmula para hallar la ganancia de tensión, hemos introducido la fórmula para hallar el desfasaje, y una vez que dimos algunos puntos y vimos que todo era correcto, entonces a partir de ahí ya procedimos a hacer un barrido, ¿no? De la frecuencia. Y a partir de la tabla de valores, ¿no? Que nos sale aquí en el reporte, ¿no? de lo que va obteniendo el punto MEAS, ¿no? Podemos, o el LTSpice puede hacer un gráfico, ¿no?
Eso es, eso es muy importante, ¿no? Entonces aquí logaritmo nuevamente y acá pues a traces, ¿no? Ahí tenemos el gráfico de Bode en la frecuencia. Fíjense cómo lo hemos obtenido a partir de inyectar aquí en la entrada una señal que varía en el tiempo, que va variando en el tiempo, pero nosotros acá le hemos variado la frecuencia, o mejor dicho, le estamos variando la frecuencia y consistentemente a partir de esa variación de frecuencia, que era lo que acá tenemos, ¿no? Hemos ido sacando cada medida. Entonces esa es la potencia del punto MEAS, ¿no? Que puede graficar tablas de resultados, ¿no? Sugiero que lo usen. Y como siempre, mi recomendación para el punto MEAS es que primero ustedes vean si es que las ondas salen bien, ¿no? Si es que los resultados son los esperados. Primero grafiquen sus ondas, den algunos puntos tal como lo hemos hecho acá. Hemos dado uno acá, hemos dado uno acá, hemos dado uno a 10 kHz y hemos estado viendo cómo salen cómo van saliendo los resultados. Voy colocando los puntos MEAS para saber si es que todo va saliendo bien. Pero fíjense lo que pasó cuando medimos el desfasaje a 10 kHz o por ahí en 10 kHz. No estábamos llegando casi a menos 90 grados, sino el resultado era otro. ¿Por qué? Porque no le pusimos suficientes periodos, ¿no?, para medir las ondas en el régimen senoidal estable. Nosotros estábamos midiendo en otra parte. Por eso es que no me ha salido en un primer momento todo cuanto me tenía que salir. Entonces, el resultado, el consejo es que primero hagan sus medidas y estén bien seguros de que lo que están obteniendo, ya sea gráficamente como con los puntos MEAS, estén bien seguros que es realmente así, ¿no?, que es lo que ustedes esperan. Solo después ya hagan todo, completen todo el resto de sentencias del punto MEAS. Ustedes han visto acá, por no hacer eso yo he cometido un error, ¿no? Entonces es bueno primero visualizar e ir viendo sistemáticamente los resultados, ¿no?, que sean consistentes. Solo a partir de ahí ya pueden emplear el punto MEAS y ya ven todo el tiempo que nos podemos ahorrar usando de una manera correcta este comando. Bien, esto lo vamos a borrar, guardar. ¿Cómo lo voy a borrar? Este spice, este es punto MEAS, este se va a llamar Bode, medio raro el nombre, pero Bode desde tiempo, así se va a llamar. Bien, entonces esto sería todo.